Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. Mi nombre es Felipe Gutiérrez Pinto y así como en cada episodio, el día de hoy vamos a hablar de algo que a mí me llegó muy personal y ya verán por qué. Y creo que con la persona con la que voy a compartir este episodio también. Es alguien que ya conocen, que en los últimos episodios se animó a venir y cumplió su promesa. Aquí está de regreso. Mi colega, mi amiga, psicóloga Rocío, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy emocionada y nerviosa a la vez por el tema. Sí, ¿verdad? Sí. La verdad es que sí es un tema bien... sé que digo de todos que son bien interesantes, pero este de verdad y genuinamente conforme más revisaba cómo es que lo íbamos a abordar, yo decía, ¿por qué no habíamos hablado de esto? Yo siento que muchas personas se van a sentir identificadas en algún grado Ujú. respecto a este tema. Y bueno, Sí. probablemente ya lo vieron ahí en el título del episodio, que es acerca de la autoexigencia. Mm. ¿De dónde nace la autoexigencia? ¿Por qué las personas solemos ser en ocasiones autoexigentes? ¿Qué predispone a que lo seamos? ¿Cómo curar esa exigencia tal vez como tóxica de cierta manera, ¿no? Porque nos Ujú. puede llevar a ciertos lugares muy oscuros que vamos a ir viendo más adelante. Pero si quieres vamos primero por lo primero, ¿no? Claro. Iniciamos con el tema, para los que no sepan, que probablemente sean pocos, pero para los que no sepan, ¿qué es la autoexigencia, Rocío? La autoexigencia viene de establecerse, o sea, uno mismo establece metas, normas u objetivos que son ya sea inalcanzables o que tienen un estándar muy alto, ¿no? Y se centra más en el fracaso que en el logro. Claro. O sea, es lo logré o no lo logré, ese blanco y negro de o todo o nada. Y en esta constante evaluación personal, o sea, esta autoevaluación de haber logrado aquella meta, pero que es inalcanzable. Claro. Que uno pensaría que la autoexigencia está ligada al disfrute o al disfrutar de los logros a raíz de la autoexigencia, ¿no? Ujú. Pero con lo que me Así dices, es. parecería que es lo contrario. Sí, ¿no? O sea, cree que alguien que es autoexigente es exitoso. Ajá. Y es un poquito paradigmático porque si bien la autoexigencia te puede llevar a lograr varias cosas, se convierte en un malestar porque tú relacionas el logro con tu valía y el estándar que pones a ese logro es enorme. Entonces ahí es donde se empieza a desencadenar todos esos problemitas a raíz de la autoexigencia. Claro que justo creo que la autoexigencia es un tema, si bien cultural, porque creo que ha de haber culturas donde sea más, Uh-huh. y debe de haber culturas donde tal vez ni siquiera exista el concepto como tal de autoexigencia. Creo que en la época en la que vivimos es todavía más, ¿no? Una época meritocrática donde se habla hasta del sistema educativo y yo lo he visto con consultantes míos y conmigo a nivel personal, ya vamos a empezar Ay. más personales. ¿Cómo es? Yo, por ejemplo, creciendo siempre fui, bueno, no siempre, pero la gran parte de mi educación primaria fui un estudiante de dieces, de estrellita, de como lo quieras poner, ¿no? Uh-huh. Hubo algún momento en el cual me di cuenta que tal vez no era tan importante eso y había otras cosas más importantes y empecé a bajar mi rendimiento académico. Uh-huh. Que eso de por sí ya fue un tema, pero a lo que me quiero ir es la estrellita. ¿Qué pasa con los estudiantes que durante toda su vida académica han sido personas de estrellita? Y tal vez no la estrellita de la primaria o del kinder, pero Uh-huh. sí de diplomas, sí de reconocimientos, y salen a un entorno laboral en el cual no se te da ese reconocimiento, no se te da esa estrellita. Es muy frustrante para las personas autoexigentes que están acostumbradas a tener algo físico de valía, como lo es este reconocimiento, este diploma, esta Uh-huh. estrellita, y llegar a un entorno laboral que regularmente así son, donde no se te da. O sea, al contrario, en lo que se fijan es en lo que haces mal. Y no Claro. nos dejarán mentir, porque genuinamente así es. Sí. Entonces, ojalá existieran los diplomas y estrellitas en el trabajo, pero no existen, ¿sabes? Entonces, creo que sí viene mucho por el tipo de cultura en el que estamos. Decías algo bien importante, el exitoso está ligado a esto, a una exigencia muy alta. Y si bien de cierta manera podría serlo, que el común denominador de los exitosos son exigentes consigo mismo, creo que hay una exigencia, tal vez no es la palabra, pero hay una exigencia tóxica y hay una exigencia Sana. sana y realista, ¿no? Uh-huh. Que es conociendo los límites de uno, porque después se puede volver paradójica, donde en tu exigencia y en el querer lograr más, lo que generas es lo contrario, es lograr menos porque ya te saturaste, porque ya no puedes pensar, ya no puedes actuar, ya no puedes, que son cosas que veremos más adelante, pero eso provoca que no lo puedas lograr y que te frustres. Y entonces Uh-huh. entramos en círculos viciosos bien complicados, ¿no? Sí. Que justo me voy a animar a meter de una vez eso. ¿Qué pasa con las personas que son a la vez autoexigentes y procrastinadoras, ¿no?
Es un combo brutal y se lo digo porque a mí me ha pasado. Entonces, Sí. ¿qué pasa con nosotros que somos a la vez, dejamos las cosas para después por la misma autoexigencia en la gran mayoría de veces porque queremos que salga perfecto? Sí. Entonces dejamos las cosas para después, ¿no? Pero no voy a regresar. Parte como de una especie de aprendizaje, tal vez por ahí hay una de las cosas de donde surge, ¿no? La autoexigencia. ¿De dónde más crees que nace el ser autoexigente en este nivel? Bueno, como muchas cosas surgen de la infancia o de los estilos de crianza. O sea, hay veces que no nos damos cuenta que hay expectativas familiares o una cultura familiar de logro, de éxito o de una expectativa, ¿no? O sea, puede ser académica, puede ser emocional, puede ser deportiva, puede ser de madurez o de responsabilidad, ¿no? Porque a veces puede que no sea una autoexigencia académica de dieces, pero sí una autoexigencia de gestión personal. Tú eres independiente, tú lo tienes que resolver, tú tienes que hacer todo solo, ¿no? Y si la persona aprende a autoexigirse a ese nivel, porque así es como logro resolver las cosas. Si yo no me exijo a ese nivel o si yo no me pongo metas por fuera de mis posibilidades, no voy a salir adelante. Claro, que eso es bien interesante porque aquí se me viene a la mente algo de las historias familiares. Porque hay muchas familias que son así, ¿no? De tú puedes, tú lo tienes que lograr y échale ganas y todo ese rollo, ¿no? Pero, ¿de dónde viene esa parte? En muchas ocasiones, si nos vamos a la historia familiar, nos damos cuenta que tal vez la abuela o el abuelo vivieron una historia de familia en la cual padre, papá o mamá o ambos o uno solo los abandonó. Y esto les da la sensación de que tienen que valerse por sí mismos desde muy chicos. Y esa narrativa de haber sido hijos abandonados la transformaron de alguna manera en ser autogestivos o en ser que la exigencia los llevó a salir adelante de alguna forma. Y este aprendizaje, a pesar de que tal vez las siguientes generaciones no abandonen a sus hijos, o tal vez sí, por la propia autoexigencia de la historia familiar, nos lleva a tener generaciones y generaciones que tienen esta premisa de, pues es que tú puedes sola, tú puedes solo, tú lo puedes lograr, no te conformes con menos, como todas estas ideas o reglas familiares que nosotros llamamos en un proceso de terapia, que pueden llegar a ser bastante tóxicas. Porque ¿qué pasa con el miembro de la familia que ya no quiere repetir ese patrón y dice, no, o sea, yo estoy consciente de mis necesidades y estar consciente de tus necesidades es saber que hay algunas que yo no voy a poder cubrir y que se vale pedir ayuda, que ese es otro tema de los autoexigentes, el que no pueden o no tienen las herramientas para pedir ayuda. Así es. Está muy ligado a que la valía personal es igual a los logros adquiridos. Por lo tanto, tengo que exigirme a ese punto para poder lograr y entonces ser valioso. Y también eso se aprende con ciertos estilos de crianza, ¿no? O sea, no sé, a alguien le ha pasado, o incluso a mí, ¿no? Es que esta persona ya logró esto, ya hizo tal, ¿y tú qué has logrado, no? Claro. ¿Y tú quién eres en la vida? Y tú ya tienes tu trabajo, y tú ya tienes tu pareja, y tú ya hiciste esto, y bla, bla, ya te compraste tal, no sé qué. Y entonces empiezan a crear estándares y los empezamos a relacionar con nuestra valía personal. Y entonces ahí es donde también entra como este monstruito que nos dice, si no logras, si no haces, no vales. Claro. Y aparte de ese monstruito de si no haces, no vales, hay uno que está intermedio, que en inglés creo que lo aplican mucho en los gimnasios y las personas que están enfocadas a los logros físicos, que es el no pain, no gain, ¿no? Si no te duele, no sirve. Y en muchas ocasiones los autoexigentes tienen esta premisa también dentro de ellos, el hecho de que tienen que sufrir para poder llegar a hacer algo. O sea, le tienen que talachar, tienen que... Entonces tenemos personas que están, por ejemplo, en relaciones de pareja muy complicadas, violentas, o en relaciones laborales también, que son así, y se aguantan, porque según la idea o el mito familiar o el mito social es que si te aguantas ahorita la recompensa viene después, ¿no? Porque es parte de la exigencia. Porque la exigencia no solo se da en el hacer, la exigencia también se da en el latigarse y autofregarse de cierta manera cuando tenemos esa combinación. Sí, o esperar del otro, exigirle al otro, ¿no? Claro. Y ahorita que mencionas eso, me hizo mucho sentido con un concepto, o sea que cuando hay esta autoexigencia, uno vive constantemente en una carrera sin fin. Cuando te vas acercando al objetivo dices, no, me falta esto, y me falta esto, y me falta esto. Y entonces vamos aplazando esos logros, no porque no podamos llegar a completarlos, sino que la meta la vamos extendiendo.
Claro. Y entonces estamos constantemente corriendo, buscando llegar a esa meta, pero somos nosotros quienes estamos aplazando la meta o convirtiéndola en algo verdaderamente inalcanzable y se vuelve entonces doloroso o se vuelve disfuncional incluso. O sea, ya por más que decimos es que yo quisiera tener esta relación de pareja o yo quisiera tener este trabajo, pero no nos funciona. No somos felices, empezamos a sentirnos deprimidos o con ansiedad. Y entonces, a ver, no es malo tener logros. Claro. Pero esos logros que te estás poniendo o que te estás imponiendo más bien, ¿a dónde te están llevando? Definitivamente. Y tal vez esto que te voy a decir tiene que ver con mi personalidad autoexigente, pero yo creo genuinamente que la vida es así, o sea, la vida realmente no es que llegas a un punto, tienes una meta o un logro y ya te sientes satisfecho. Y no por hablar de un tema que tal vez hablaría un coach de mediocridad, pero sí por hablar de un tema en el cual la vida es el disfrute del camino, no de la meta. Y eso es, para mí sí es algo que yo he alcanzado a observar. El tema de las personas autoexigentes es eso, que su propia exigencia o esta idea errónea de que mi exigencia me va a llevar a este fin enorme que es alcanzar una meta, no les permite disfrutar ese proceso. Y tampoco les permite disfrutar porque a veces y en ocasiones sí llegan a esa meta, pero tampoco les permite disfrutarla o autofelicitarse o disfrutar del momento en el que están a como han llegado, ¿no? Muchas personas autoexigentes llegan a disfrutar de sus logros ya cuando están grandes, ya cuando están casi en el lecho de muerte, ¿no? O sea, ven para atrás y dicen, pues sí, hice muy bien, pero ¿a qué costa, no? O sea, no lo llega a disfrutar. Entonces, Sí. si para ti eso es la vida, pues dale, soy autoexigente. Creo que en ese sentido, ¿no? Pues sí, hasta dónde te quieres meter el pie para seguir tropezándote, creo yo, porque también en esta autoexigencia terminamos haciendo a un lado muchas otras áreas de nuestra vida por mantener ese estándar tan alto en aspectos muy específicos y dejamos de disfrutar no solo el proceso del logro, sino otros posibles logros mucho más asequibles y que nos pueden traer ese bienestar o esa estabilidad que no te da un estándar a veces incluso irracional, ¿no? Esta frase de querer es poder puede ser súper castigadora. Claro. Porque no siempre se puede. Porque hay muchas limitantes, no solo personales, sino culturales, contextuales, sociales, económicas. Y eso termina frustrando mucho. Claro. Entonces termina enfermando también. Que nos pongamos metas que no van acorde a nada de nuestras posibilidades. Sí, que justamente recuerdo en algún episodio hablábamos justo del establecimiento de metas realistas, no irnos a un tema de quiero lograr aprender un idioma en un mes, porque pues no lo vas a hacer, o sea, ni tú ni nadie, o sea. Entonces sí es un poco de esa parte, ¿no? Creo que ya mencionamos algunas, pero me gustaría que nos metiéramos más de lleno, Rocío, a qué pasa con las personas que son autoexigentes en este grado, ¿no? Ya hemos mencionado algunas cuestiones de pensamiento, algunas cuestiones también de dónde vienen, pero, por ejemplo, quiero ahondar un poco más en lo que mencionaba anteriormente la persona que es autoexigente, que tal vez no se detiene, ¿no? En esos pequeños momentos de logros. Porque creo que eso es muy importante para las personas que son autoexigentes en un nivel saludable y que son exitosos, que es lo que hablábamos, ¿no? Una de las características que sí tienen es que aprendieron a gestionar esos logros y aprendieron a disfrutarlo y aprendieron a compartirlos de cierta manera, ¿no? Una persona autoexigente sin estas características lo quería seguir y seguir y seguir hasta que su cuerpo literal se enferme, porque eso sucede y ahorita vamos a ver ese punto, ¿no? Pero hasta que su cuerpo ya no le dé, su mente ya no le dé, su espacio ya no le dé, pero creo que esa es una de las cosas que se alcanzan a denotar, ¿no? En las personas exigentes en ese nivel. Claro. Otra de esas es la autocrítica. ¿Cómo nos hablamos? Y cómo ese discurso interior termina también lastimando mucho y deformando mucho también la forma en la que pensamos sobre nosotros, que a eso se le llama el autoconcepto, y por ende nuestra autoestima. Y si nuestra valía depende de nuestros logros, y nosotros nos ponemos logros con estándares súper altos, que no es, o sea, repito, no es malo ponerse logros o metas, es más bien la reacción que tenemos al no alcanzarlas o al no ser flexibles ante las situaciones que la vida nos presenta, ¿no? Claro. Pero cuando no llegamos a eso, ¿cómo nos terminamos hablando o cómo nos terminamos comparando con quienes logran otras cosas, ¿no? Sí. Y eso termina justo enfermando el cuerpo, la mente, nuestras relaciones sociales también, nos
tendemos a aislar, ¿no? Así como yo puedo solo, yo tengo que resolverlo, yo tengo que ver cómo. Cuando a veces, como dijiste, pedir ayuda no tiene nada de malo, al contrario, nos puede ayudar a llegar a cumplir esos objetivos. Claro, y creo que este punto que dices, a veces lo damos por sentado, el cómo nos hablamos, ¿no? No me quiero meter en un tema de psicología positiva, pero genuinamente yo me he encontrado en algún momento de mi vida y he escuchado consultantes que literal en su propio discurso y no se dan cuenta, 2, 3, 4 veces al día se dicen, ay, qué pendejo, o ay, qué pendeja, o ay, qué tonto, o ay, qué tonta, ay, qué un inútil, que ponle el adjetivo que sea, ¿no? Y esto, aparte que tiene que ver con el tema de autoexigencia, por ahí se habla que este tipo de discursos tienen nombre y apellido, ¿no? O sea, los aprendimos de algún lado, nos lo creímos y lo adoptamos como nuestra propia historia personal. Así es. Pero pueden llegar a ser bastante, bastante dañinos. Porque al final de cuentas, vuelvo a repetir, sin irme en un tema de psicología positiva tan light, genuinamente el cómo te hablas es cómo actúas, cómo te ves, cómo te percibes en el entorno en el que estás. Entonces, si te hablas como que eres un pendejo, vas a ser un pendejo. Sí. Porque no te vas a permitir el salir de ese esquema que te tienes a ti mismo. Porque al final de cuentas también hablamos en la autoexigencia de profecías autocumplidas, ¿no? Donde decimos, es que anteriormente pues me la he visto bastante complicada, ay, estoy bien pendejo, yo creo que la voy a, perdón que lo diga así, pero yo creo que la voy a cagar en este proyecto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que te empiezas a exigir a tal grado que te sobresaturas, te da un tema de colitis, gastritis, ya no puedes lograr el proyecto y pasó lo que pensabas que iba a pasar, ¿no? Sí, te metes la pata. Exactamente, entonces todo derivado, tal vez no de ese aspecto específico, sino de un conjunto de aspectos, pero ese es uno muy importante del cómo te hablas. Y eso es algo que no nos ponemos o no nos detenemos de repente a cuestionar. Entonces, dense la oportunidad, ustedes y a sus personas cercanas, de escuchar si tienen alguna especie de discurso de este tipo en su día cotidiano. Así sea 1 o 2 veces a la semana, ya se me hace mucho, ¿sabes? De hecho, nunca, pues, pero se me hace bastante. Sí, y para romper un poquito esto que decías de psicología positiva o de las afirmaciones o hay que atraer cosas buenas porque a veces realmente hay un tema mucho más profundo, como comentas. Claro. Y a mí me gusta mucho la frase de no creas todo lo que piensas. O sea, no le hagas caso a todo lo que te dice tu cabeza, porque no siempre es verdad. No eres lo que piensas, ¿no? Entonces, también el discurso interno terminan siendo tus creencias. Cómo te piensas, cómo te ves, cómo te valoras. No es nada más, hoy es un día bueno, le voy a sonreír al espejo y todo está perfecto, voy a conseguir todo y te pones a manifestar. No, hay cosas que vienen desde lo profundo y que son creencias muy arraigadas, que vienen de historias de aprendizaje, que no salen con afirmaciones o con sonreírle al espejo. Y ahí es donde hay que empezar a cuestionarnos. No hay que creernos todo lo que pensamos, ¿no? Y entonces también ahí en lo que motivas a la gente a reflexionar todo lo que pasa por nuestra mente y ver si eso realmente nos trae pues este bienestar o nos causa mayor malestar. Claro, sí, es un punto a reflexionar en el día cotidiano. Y otro también que mencionaba anteriormente es el tema del perfeccionismo con la procrastinación, que están muy ligados estos dos, ¿no? A mí personalmente me ha pasado bastante, que tengo 1000 proyectos en mi mente, pero como soy muy exigente respecto a los resultados que quiero obtener, me tardo mucho en hacerlos. Porque hasta que no estén perfectos, no puedo lanzar tal o cual proyecto, ¿no? Incluyendo este proyecto que duré gestionándolo como 3 años, yo creo, antes de sacar el primer episodio. Porque quería aprender de paso a paso. Obviamente no lo aprendí así como al 100, cuestiones de video, de audio, pero quería hacerlo, ¿no? De cierta manera. Y así me ha pasado en muchas cuestiones hasta personales de, por ejemplo, quiero hablar con esta persona de tal tema, pero necesito pensarlo bien y generar como una estrategia para que tal o tal situación no vayan a pasar. Y se te va el tiempo y al final no entablas esa conversación, no logras ese proyecto, hasta no pides ese ascenso, no haces esas cosas que si no tuvieras esa exigencia asociada al perfeccionismo, tal vez te aventarías, ¿no? Genuinamente creo que pues hay una frase por ahí que dice, ¿no? Que el cementerio está lleno de buenas ideas. Y yo creo que es de buenas ideas y de buenos procrastinadores y de buenos autoexigentes en ese sentido. Porque creo que, y yo lo he observado en el ámbito profesional, que las personas que más éxito han tenido o que más rápido han crecido sus negocios, sus ideas, muchas ocasiones son personas que no tienen ni puta idea de cómo hacer las cosas, pero las hacen, ¿sabes? Sí. Y tal vez se encontraron con la oportunidad, con el momento y en el camino fueron gestionando sus herramientas para hacerlo mejor. Pero esa es un arma bien complicada a las personas autoexigentes.
Porque después entra la culpa del por qué no estoy logrando las cosas. Así Me es. estoy trabando, no lo quiero sacar hasta que no esté perfecto, pero en ese trayecto en el cual no está perfecto, pues no estoy haciendo nada. Y otra vocecita en mi mente me recuerda que como no estoy haciendo nada, pues soy un inútil. Y entonces estamos en este círculo eterno, ¿no? En el cual es bien difícil y bien complicado salir. Yo conozco muchas personas así, fuera de mis pacientes, o sea, y yo Ujú. me incluyo en muchas ocasiones de mi vida en Ah, ese yo aspecto. también. Bienvenida, vamos a Yo hacer un club también, sí. aquí. Es que pasa que mm, cuando tenemos estos estándares tan altos, caemos en la procrastinación porque uno puede ser que no nos sintamos capaces de realmente lograrlo, pero nos ponemos la meta. Ujú, Entonces, como no nos sentimos capaces, es una técnica de evasión. claro. No lo hago, no me enfrento a eso, pero es mi meta, ¿no? Ujú, Otra puede ser también, no me quiero enfrentar a evaluarme, a ver si sí puedo o no lo puedo lograr, ujú, o qué tal va a salir, o qué tal que me lo califican mal, o qué tal que no sale como lo tengo pensado. ujú. Y entonces nos volvemos de cierta forma mediocres. Sí, o esa evaluación de los demás, ¿no? Ajá. Y esta constante autoevaluación o el constante estar checando cómo lo podemos hacer, cómo no lo hacemos, es lo que nos termina deteniendo, que nos frena y preferimos distraernos o evitar el resultado, por ejemplo, y entonces caemos en esta procrastinación. Claro. Sí, 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 es un tema que no es fácil salir de él una vez que estás acostumbrado, porque también viene de patrones y viene de creencias, de generaciones culturales, sociales, de Ujú. muchas cosas, ¿no? Sí es muy complicado y más cuando le agregamos un factor en constante movimiento como lo son actualmente las redes sociales y la interacción que tenemos en las mismas, ¿no? ¿Cómo es que ahorita alcanzamos a ver chavitos de 14, 15 años aparentemente o tal vez sí súper exitosos, ¿no? En la parte económica, en la parte de Ujú. logros, de viajes, etcétera. Entonces, eso, junto con la fórmula de la autoexigencia, junto con el hablarte negativo, junto con todo lo que hemos estado hablando, pues es una bomba que nos detona en cuestiones de ansiedad clínica, de depresión, de enfermedades crónico-degenerativas, autoinmunes. Son cosas que Ujú. tal vez parecerían muy sencillas el hecho de ver cómo estamos usando las redes sociales, que ese es otro tema por separado, ¿no? Pero el cómo en pocas redes sociales se permite genuinamente el observar cuestiones reales. Ujú. Tal vez sonará algo que repetimos en muchos episodios, pero es la realidad. Y al no poder observar cosas reales, nuestro punto de comparación termina siendo irreal. Así es. Y cuando es irreal, no es alcanzable. Y cuando no es alcanzable, es frustrante y nos vamos, nos vamos, nos vamos, ¿no? Entonces, qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil. Yo a veces sí me veo así viendo como videos o historias de mis amigos o contactos. Y hasta yo tal vez a la edad que tengo con las cosas que he logrado y así, pues hasta yo me frustro. Es mejor como ya la frega, ya mejor quito mi celular, ¿no? Sí, a mí me pasó mucho, recién graduada de la licenciatura, Esa es una etapa que yo decía, a ver, estoy importante. recién graduada, ¿qué me falta por hacer? ¿Qué no he hecho? Yo vi todo lo que no tenía, todo lo que no había logrado, pero pues no había visto que había justo terminado la carrera, que traía como estas Todo lo que sí habías logrado. oportunidades, nada de eso lo estaba viendo, solo lo que no había logrado. Y yo empecé a ver cómo otros psicólogos y psicólogas estaban logrando cosas en redes sociales, porque justo yo empecé a abrir mis redes sociales. Y de consumir todo el logro de alguien más, entonces vi frustrado mi propio logro. Ujú. Y me costó mucho trabajo desprenderme de eso. Tuve que dejar de verlo. Tuve que dejar de consumir, que no es que fuera malo, no era contenido malo ni nada, pero en las afectaciones que en mí tenía compararme a mí misma con los logros de alguien más, sí me causó conflicto. Entonces tuve que dejar de consumirlo y pararme en donde yo estaba, en cuáles son mis recursos, cuáles son mis posibilidades y para dónde quiero ir. Porque es muy fácil voltear a ver el otro. Y al voltear a ver el otro, te pierdes de ti. Claro. Entonces, Y vas en ese proceso de pérdida de uno mismo, que vienen otras características también, como es, en muchas ocasiones, creo que esto no aplica para todas las personas que se autoexigen, pero es la incapacidad para decir que no. Porque en tu proceso de estar exigiéndote, tú puedes con todo. Entonces, ujú, como tú puedes con todo, cualquier reto que vengan a decirte, dices que sí. Aun si ese reto es, y esto es algo muy común,
que tengas que tener una relación de pareja con una persona que sabes que es de la fregada, pero el reto personal ahí está. ¿De qué? De cambiarlo o cambiarla, ¿no? Ay, sí, Entonces, de ser salvador del mundo. claro, los autoexigentes suelen ser salvadores, eso es bien interesante en cuestión a las relaciones, porque no saben decir que no, no ponen límites, son los solucionadores de su familia, son a los que todo mundo acude, porque como el autoexigente, pues habrá situaciones y sí habrá momentos en los cuales sí logra, eso refleja el mundo, ¿no? Y las personas se sienten atraídas ante eso y las personas buscan quien resuelva, hablando de un tema que por ahí hay en redes. Ahorita el meme de... Ajá, de resuelve. Ajá, el que resuelve. Entonces, pues llegan las personas a solicitarte más cosas consciente, inconscientemente, directa o indirectamente, y tú como una persona autoexigente tomas los retos como vienen, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendiste que tú puedes con todo y que puedes hacer todo, pero por ahí hay una frase que dice, ¿no? Puedes con todo, sí, pero no con todo a la vez. Y es parte de lo que Sí, tenemos que aprender como personas autoexigentes. Sí, y creo que ahí entran como puntos claves las reglas que nos autoimponemos. Como yo quiero lograr esto, yo tengo que, o yo debo de. Ujú. Y se vuelve una regla. Y uno busca acatarse a esa regla y entonces pierde flexibilidad. Y cuando ya no somos flexibles, no alcanzamos a ver alternativas, posibilidades, entender el fracaso, también a veces como una ganancia. Ujú. O sea, Claro. creo que también otro de los miedos de la autoexigencia que cae en la procrastinación es justo el miedo al fracaso. Sí, o en ocasiones, y esto es bien paradójico, el miedo al propio éxito. Mm, Que si bien el miedo al fracaso es algo de que está ahí muy presente, una persona que viene siendo autoexigente y procrastinadora crónica, o sea, toda su vida, tal vez ya no conozca lo que es un éxito, ya no conozca lo que es un logro al grado que le gustaría. Entonces, si se enfrenta ante ese logro, ese es un miedo más fuerte que ante el no logro. Porque, y tú lo mencionabas hace ratito, nada más para repetirlo de alguna manera, ¿no? Si lo logras, estás sujeto a la evaluación de los demás. Si lo logras, podemos entender que puede haber un tema como de síndrome del impostor, que ya hemos hablado de eso, de sentir que tal vez no es un logro tuyo, sino que fueron las circunstancias, el destino o la suerte. Pero el miedo al éxito es otro de los aspectos que en ocasiones puede ser bastante relevante en este tema de la autoexigencia, ¿no? sí, sí, porque se cae en no reconocerse a uno mismo y por lo tanto sus logros, o sea, minimizan todo lo que hacen. Y entonces no solo se pierde el disfrute, sino se gana miedo. Claro. A la ganancia. Sí, y es bien complicado. ¿Cuáles crees tú que son como las cuestiones más importantes? Hablábamos hace rato, ¿no? De cómo se puede transformar la autoexigencia, estos procesos de círculo vicioso en cuestiones tal vez físicas, ¿no? O tal vez de enfermedades de más gravedad. ¿Cuáles consideras que son como las más presentes que tú hayas observado, leído o estudiado relacionadas a la autoexigencia? Bueno, está muy, o sea, la autoexigencia termina generando síntomas ansiosos y síntomas depresivos. Y también puede llegar a presentarse el burnout, que es un estrés sobrecargado y la persona se quema ante tanta exigencia o ante tanta sobrecarga, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver expresado todos esos síntomas a nivel corporal? Va desde reacciones en la piel, va desde malestares estomacales, la famosa colitis, que no hay persona que no conozca que ante el estrés o ante la ansiedad le dé colitis o tenga problemas en la piel, o por ejemplo se le empieza a caer el cabello. ¿Qué más? Pierde sueño, por ejemplo, ya no logra conciliar el sueño, o está todo el tiempo muy, muy cansado. Y también en cuestiones de estrés muy elevado puede haber afectaciones cardíacas, incluso. Claro. O de elevación de colesterol, o hay otra... Triglicéridos, o sea, de muchos niveles, ¿no? Que de hecho me siento bien identificado con todas las que dices al final de cuentas. Que todo está asociado a altos niveles de estrés, ¿no? Al final de cuentas la autoexigencia tiene que ver mucho con los niveles de estrés que empezamos a presentar. Y no solo ese tipo de situaciones, si nos vamos más a largo plazo, lo que mencionaba en algún momento, ¿no? Las enfermedades autoinmunes. Todas estas enfermedades como fibromialgia, o sea, que están asociadas al estrés, a la ansiedad, inclusive cáncer, inclusive diabetes, dermatitis, que son reacciones en la piel, psoriasis. Trastornos a nivel sexual también pueden empezar a generarse. Hay toda una serie de cuestiones que las personas piensan
que son ajenas al éxito, porque cuando pensamos en éxito no pensamos en una persona enferma, curiosamente. Pero el éxito con una autoexigencia mal llevada te puede llevar a ser una persona muy enferma. Ujú. Y sí, tal vez ahorita en tus 20s, en tus 30s, tengas la capacidad física para soportar estas enfermedades. Pero a lo mejor vamos a sonar muy, muy adelantados a nuestra edad, pero te va a tomar factura. Claro. Eventualmente va a llegar un punto en el cual todo eso va a afectar directamente en tu calidad de vida o hasta en tu tiempo de vida. Ujú. Entonces creo que es bien importante tomarlo en cuenta cuando revisamos de qué manera vivimos las exigencias en Claro. nosotros mismos. Sí, y digo, para no caer como en, es que no lo voy a ver hasta que tenga 60, 70 años, hay cosas que ignoramos que en el presente ya son afectaciones reales, Claro. como ese malestar emocional. Igual y ya te acostumbraste a ese malestar emocional, pero no porque estés acostumbrado al malestar significa que sea sano, ¿no? También hay quien vive con una eterna gastritis o una eterna colitis, o con problemas de caída de cabello, o de sueño, o cansancio constante, y es una realidad actual. O sea, no significa que ya tengas una enfermedad crónico-degenerativa, pero ya tienes un malestar físico y emocional constante. Claro. Que no te tienes que esperar a terminar en un hospital, ¿no? Y muchas veces esta autoexigencia también afecta a nuestras relaciones sociales. Claro. Y justo qué bueno que lo tocas, porque eso es lo que me gustaría meternos también en el tema de las relaciones, cómo es que llega a afectar, ¿no? Hablamos también que cuando somos exigentes con nosotros, podemos serlo con los demás. Y eso te puede llevar a varias cuestiones, ¿no? Una de ellas, la desvinculación paulatina de tus relaciones sociales, porque tal vez algunos aguanten esa exigencia hacia ellos, pero no todos lo van a hacer. O tal vez tú, y lo voy a decir en palabras de personas que yo he conocido autoexigentes que tienen esta característica, vas a empezar a pensar que todos son unos pendejos menos tú. Entonces ya no te quieres vincular con ese tipo de personas. Lo voy a entrecomillar, no lo estoy diciendo como tal, pero suele llegar a pasar un aislamiento y una búsqueda de estar con personas que estén en tu mismo nivel, llámelo como quieras, intelectual, económico, social, que te ha llevado tu idea delirante de la exigencia en este nivel tóxico, ¿no? Sí, así es. O también no solo se ve afectado a que te relaciones con personas que estén a tu nivel y no valores a quienes tienes enfrente, o más bien las dañes o las afectes con tus comentarios, ¿no? Pero también termina siendo muy desgastante, tanto personalmente como con la persona con la que estás, esa constante autoexigencia. Lo voy a meter, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Es que no soy la novia que quiero ser. O no eres el novio que quiero que seas. Claro. Y se vive una ilusión y se vive un estándar irreal. Y viven una relación irreal. Y entonces cuando dicen, es que no funciona, es que es el amor de mi vida, pero no la vimos peleando, y entonces, y es que puede cambiar, es que puede ser el otro, y es que yo también, y es que si yo fuera esto, entonces las cosas estuvieran bien. Claro. Y sí, en las relaciones de pareja se dan mucho los ciclos de autosabotaje relacionados a la autoexigencia, porque yo pienso constantemente en ser esa persona ideal, en ser esa persona perfecta, en ser esa persona en mi top. Pero los seres humanos no somos así, tenemos altas y bajas. Entonces, en ese proceso en el cual yo me voy adecuando, me culpo porque yo he escuchado parejas que dicen es que mi pareja, mi novia, mi novio, constantemente dice así como de yo sé que no soy suficiente para ti, o yo sé que hasta deberías de buscarte a alguien más. Digo, tal vez ahí entramos en más manipulación, pero tal vez en esos procesos de, ay, me gustaría brindarte algo más, nos vamos al punto en el cual no se disfruta el camino en el tema de la relación, ¿no? No se alcanza a disfrutar los momentos que sí se tienen, las realidades que sí se tienen, porque va por ahí, ¿no? El hecho de si tú estás en otra realidad más allá, súper irreal, en la cual te gustaría estar, pues no estás disfrutando el momento. Y eso eventualmente te va a llevar a lo que no quieres que pase, que es que termine la relación, o es que terminen peleados, o es que termine una situación más complicada, ¿no? Entonces es cierto, o sea, la autoexigencia, tal vez vamos a pensar en esta relación de pareja que no le exige a la pareja, que a veces sí pasa en este tipo de situaciones, pero imaginemos que no le exige, pero sí se exige mucho a sí mismo, pues va a ser una persona muy cerrada, va a ser una persona que muy difícilmente va a conectar tanto con las necesidades emocionales del otro como a un nivel más profundo, porque está constantemente preocupada por ser mejor de cierta manera. O no va a estar conectada o conectado con sus propias necesidades porque está más enfocado o enfocada en el estándar y no en lo que esa persona es y en lo que esa persona necesita. Y es donde
uno termina transgrediendo sus propios límites, porque niega sus propias necesidades por mantener un estándar. Entonces, uno se vuelve violento consigo mismo. Claro, porque al final de cuentas recordemos que el no cubrir las necesidades de quien sea se llama negligencia. Y la negligencia es un proceso violento. Y es un proceso hasta punitivo de cárcel si lo eres, por ejemplo, con un menor, ¿no? Casi con uno mismo también debería de serlo, porque es ese proceso en el cual te olvidas totalmente de cómo cubrir esas necesidades por la expectativa de algo más a futuro respecto a eso. Así es, y afecta en cómo te vinculas con el otro, como mencionaste, porque pierdes el foco de a quién tienes enfrente y qué puedes construir con lo que cada uno es. Claro. O estás esperando que el otro siempre reaccione acorde al estándar que tienes. Entonces también se pierde mucha realidad por mantener estándares irracionales. Claro. Rocío, me gustaría que nos fuéramos a la última parte del episodio, dando como algunas, no sé si llamarlo recomendaciones, antídoto. Tips. Antídoto. Me gusta llamarles antídotos. Me gusta. Vamos dándoles antídoto ante esta situación que hemos estado dialogando de la autoexigencia tóxica. Así es. Pues yo siempre de cajón recomiendo terapia. Claro. Pero bueno. Aquí les dejamos los números de la clínica. Sí, contáctenos. Siempre recomiendo terapia porque hay veces que en esta autoexigencia perdemos la objetividad y nunca está de más pedir ayuda, ¿no? Claro. Pero cuando no hemos llegado a ese punto, no nos animamos, nos cuesta trabajo o nos queremos aventar esa chamba personal solitos o en la compañía de amigos, yo creo que algo súper importante, ya dijimos, cuidar el diálogo interno, cómo me hablo y qué de lo que me digo me estoy creyendo y cómo eso que me estoy creyendo me está afectando. Y yo creo que algo también súper importante es el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque así vas a saber cuáles son tus necesidades reales y tus limitaciones, así como tus debilidades. Y teniendo muy presente eso que tú obtienes del autoconocimiento, puedes generar estándares más realistas y empezar a modificar metas y objetivos. O sea, yo creo que eso es clave. O sea, con ese autoconocimiento puedes llegar a conocer esos límites, a empezar a ponerlos, a respetarlos y empezar a modificar esos objetivos o esos estándares para que no se vuelva un constante malestar, una constante carrera sin fin. Y entonces puedas disfrutar lo que sí logras y entonces también entiendas que pues sí tienes logros. Claro. Cada caso es diferente, definitivamente. Ojalá les pudiéramos dar una pastilla mágica a todos virtualmente. No existe. No existe. Y si te la venden es mentira. Claro. Si tal vez esperabas que en este momento te dijéramos la receta mágica para esta situación, no lo hay. Por eso es que siempre dialogamos respecto o recomendamos el ir a terapia, porque justo en terapia ofrecemos, contrario a procesos en ocasiones de coaching que son soluciones generalizadas y mágicas, son soluciones específicas y diseñadas justo para cada una de las personas, ¿no? Eso es a lo que vas a terapia, claro. Justamente. Entonces, creo que junto con lo que mencionas, me gustaría nada más agregar algo que sí podemos empezar a hacer, que es este proceso de comparación positiva, tal vez yo lo llamaría de cierta forma. ¿Cómo es esto? Y de comparación me refiero a una apertura de diálogo y a un indagar nuestra historia con nuestros pares más cercanos, que serían si tienes hermanos, hermanas, papá, mamá, hasta tíos. Si has identificado o si sabes que son autoexigentes, el saber cómo la han vivido y desde dónde. Y de dónde creen que viene, ¿no? Tal vez alcanzas a identificar que existe como esta historia que les hablaba de la familia al principio. Y eso nos ayuda de alguna u otra manera a conocer de dónde viene. Y tal vez te des cuenta que viene de un lugar bien irracional de la historia de tu familia y que ya ni siquiera vale la pena que lo continúes o lo perpetúes, ¿no? De cierta manera. Es. Puede ser desde cuestionándose, ¿relaciono yo mi valía o mi bienestar con aquello que logro o aquello que me reconocen? O sea, puede ser desde cuestionar, empezar a identificar eso. Y si sí, ¿de dónde lo aprendí o dónde lo he visto? Claro. ¿No? Sí, y sobre todo hacer esa evaluación de qué tanto vale la pena el sacrificio que estás haciendo en este proceso de autoexigencia. Yo me acuerdo en algún proceso terapéutico que yo tenía cuando estaba en la especialidad, que yo estaba buscando tener 10 en todo, ¿no? ¿Para qué? No sé, pero quería tener 10 en todo y eso me di cuenta con mi proceso. Pero justo mi terapeuta me decía, a ver, Felipe, ¿con cuánto te sentirías satisfecho? O sea, seamos honestos. O sea, puedes sacar 10, sí, pero te está costando, tu salud te está costando esto, ¿Con cuánto te sentirías satisfecho? Y yo, pues, no sé, un 97, tal vez, 98. O sea, que sigue siendo cercano, ¿no? Pero lo que descubrí fue lo siguiente. Entonces, vamos a hacer el cálculo, así me lo dijo. Y este ejercicio hasta lo pueden hacer si están en esta situación académicamente hablando.
Y ya sacamos una libreta, hicimos el cálculo de cuántas tareas podía dejar de hacer, cuántos ejercicios podía valerme madre. Y me di cuenta que eran bastantes, cuántas clases podía faltar. Y me di cuenta que eran bastantes y aún así podía sacar esa calificación. Entonces mi mundo y mi mente fue así como de... Me explotó la cabeza y fue... Bueno, sí, o sea, tal vez era demasiado lo que yo estaba pensando y no vale la pena. Genuinamente, en muchas ocasiones el esfuerzo impreso en muchas de las cosas que queremos lograr, si le bajamos 2 rayitas, vas a obtener los mismos o mejores resultados. Y digo mejores porque no solo vas a obtener resultados, sino que vas a estar bien durante el proceso y después del proceso, lo que te va a permitir, ahora sí, entrarle con más ganas a cualquier otro proyecto, de una manera saludable. O sea, no te vas a quedar ahí, eso es un hecho, no te vas a quedar ahí, pero de una buena manera, ¿no? Y ahorita que lo mencionas, algo también que me parece súper importante y que también creo que es un antídoto, es el autocuidado. Claro. Saber hasta dónde ya estás quemado, desgastado. Y no importa cuánto más hagas, no significa que lo vas a lograr. A veces el descanso, el disfrute, la distracción o el equivocarse nos va a llevar a ese logro real. Definitivamente. ¿No? O sea, yo ahí metería también la autocompasión. A mí en lo personal, eso fue lo que me ayudó mucho, ser autocompasiva. Porque a mí lo que me daba miedo era equivocarme, que no me saliera como yo quería. Y si cuando no me salía como yo quería era, ¿ves? No lo lograste. Claro. Puedes hacerlo mejor. Y a veces hay que ser autocompasivos, apapacharnos y decir, a ver, ¿qué gané con este fracaso? No todo está en el éxito. O sea, no todo el aprendizaje está en el éxito. Definitivamente. Y digo, aprovechando, voy a hacer un comercial, vamos a sacar un curso de autocuidado. Para si están interesados, manden un mensajito al número que tenemos de la clínica para ponerlos en lista de espera y ya después podérselos hacer llegar. Pero bueno, Rocío, muchísimas gracias. Creo que fue un temazo. A mí me gustó mucho como estuvo. Ojalá que a ustedes les guste también. ¿Dónde te pueden encontrar? Pásales tus redes, por favor. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como psicóloga Rocío Gómez Ibarra. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias al espacio que nos da cabida el día de hoy, que es la Clínica de Salud Mental para Todos, que es el patrocinador oficial. Les vamos a dejar aquí el número y la página web donde pueden hacer citas tanto presencial en la ciudad de Guadalajara como en línea en todo el mundo. Habla hispana, eso sí, todavía no tenemos en otro idioma. Y les recuerdo que si te gustó, te ayudó de alguna manera o sabes de alguien que le pueda ayudar a este episodio, lo compartas y nos etiquetes como Realidades Podcast, a mí a nivel personal F. Pinto Terapeuta, y acuérdate de darle like, pon la campanita, dependiendo de dónde nos estés viendo o escuchando, suscríbete, lo que sea necesario. Te agradecemos mucho y te agradezco a ti, Rocío. Ojalá que próximamente grabemos otro episodio. Claro que sí. Que tengan una excelente día, tarde, noche. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.